La melodía prohibida. El restaurante El Zafiro resplandecía con una elegancia discreta esa noche. Una suave iluminación azul se reflejaba en las copas de cristal. Las conversaciones susurradas, salpicadas por alguna risa suave, y el sutil tintineo de cubiertos finos. Era el tipo de establecimiento donde los imperios de negocios cambiaban de manos con el postre y el champán, donde la élite de la ciudad venía no a ser vista, sino a llevar a cabo sus asuntos lejos de miradas indiscretas. Javier Montalbán estaba sentado solo en su mesa de la esquina. Su traje azul marino hecho a medida lo distinguía incluso en esa reunión de la alta sociedad madrileña. A los 30 años, ya había logrado lo que la mayoría de los hombres pasaban toda la vida persiguiendo, convirtiendo la tambaleante empresa de tecnología de su familia en Innovaciones Montalbán, valorada ahora en miles de millones. Esa noche debería haber sido una celebración. La fusión con los Anderson estaba finalmente completa, después de meses de negociaciones. Sin embargo, mientras deslizaba los detalles del contrato en su tableta, Javier sentía ese familiar vacío que el éxito nunca parecía llenar. Su reflejo lo miraba fijamente desde la ventana oscurecida. Mandíbula afilada y ojos azules tensos que las revistas financieras llamaban calculadores. La imagen del logro y de la soledad absoluta. «Otro Macallan, señor Montalbán», apareció el camarero en silencio a su lado. «Por favor», asintió Javier, sin levantar la vista. Entonces sucedió. Las primeras notas flotaron a través del restaurante, vacilantes al principio, luego ganando confianza. Una melodía de piano tan inquietantemente familiar que los dedos de Javier se congelaron a mitad del movimiento. Su respiración se detuvo en su garganta. La música lo transportó instantáneamente a 13 años de recuerdos. Imposible. Lentamente, se giró hacia el pequeño escenario en la esquina, donde había un piano de cola. Una mujer estaba sentada allí, con la espalda recta. Su cabello oscuro caía en ondas más allá de sus hombros. El uniforme de camarera contrastaba con la elegancia de su postura, mientras sus dedos bailaban sobre las teclas con una precisión practicada. No era una melodía cualquiera, era su melodía, la composición que él había escrito a los 17 años, para una chica con ojos marrones cálidos que le había hecho creer en algo más allá de las hojas de cálculo y los márgenes de ganancia. La habitación pareció inclinarse cuando la camarera se giró ligeramente, su perfil haciéndose visible a la luz suave. Esos mismos ojos ahora se enfocaban intensamente en las teclas, la misma curva suave de su mejilla, la misma pequeña cicatriz cerca de su ceja por una caída en la infancia. Laura Jiménez. El vaso en la mano de Javier tembló imperceptiblemente, mientras 13 años se derrumbaban en un momento. Su primer amor. La chica que había desaparecido sin dejar rastro. La única persona que lo había conocido antes de que se convirtiera en el despiadado hombre de negocios celebrado en las revistas financieras. Y ella estaba tocando su canción, la melodía que él había compuesto para ella, en el último lugar donde habría esperado encontrarla. Cuando las notas finales quedaron en el aire, Laura abrió los ojos, mirando alrededor del restaurante. Por un segundo de infarto, su mirada se encontró con la de él al otro lado de la sala. El reconocimiento en sus ojos fue inmediato. También lo fue la sorpresa y algo más, algo que hizo que el estómago de Javier se apretara. Miedo. «Javier, pareces haber visto un fantasma». La voz de Marco cortó el trance de Javier. Su asistente ejecutivo y amigo más antiguo dejó 2 vasos de whisky sobre la mesa,
Su mirada siguió la línea de visión de Javier hasta la pianista que acababa de desaparecer detrás de una puerta que decía «Solo personal». «Creo que sí», respondió Javier, con la voz inusualmente inestable. Marco estudió el rostro de su amigo. La misma expresión que había visto solo una vez antes, hace 13 años, cuando Javier regresó de su primer semestre en la Universidad de Cambridge. Devastado al enterarse de que Laura Jiménez había desaparecido sin dejar rastro. «Espera, ¿era ella? ¿La chica de entonces?» Marco se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «¿Laura?» Javier asintió, incapaz de apartar los ojos del banco del piano, ahora vacío. «Estaba tocando nuestra canción, Marco, la que escribí para ella. Después de todo este tiempo...» Marco silbó suavemente. «Eso no puede ser una coincidencia. Ella me vio». Los dedos de Javier se apretaron alrededor de su vaso. Y se veía asustada. Marco había trabajado junto a Javier durante más de 8 años, presenciando su transformación de un brillante pero idealista, graduado de la Escuela de Negocios, a un director ejecutivo calculador, cuyas tácticas en la sala de juntas le habían valido el apodo de El Arquitecto, por su capacidad para construir y deconstruir imperios corporativos. Sin embargo, en este momento, Marco vio destellos del joven que una vez compuso música y recitó poesía. La persona que Javier había enterrado metódicamente bajo hojas de cálculo y adquisiciones. «Necesitas hablar con ella», dijo Marco con firmeza. «¿Qué le diría?», se burló Javier. «¿Lo siento por desaparecer de tu vida?» Ella es la que se fue sin decir una palabra. «¿De verdad?» Marco levantó una ceja. «¿Alguna vez confirmaste que recibió tus cartas?» Javier se quedó en silencio. La verdad era que nunca lo había sabido con certeza. Cuando regresó de Cambridge para las vacaciones de invierno ese año, ansioso por ver a Laura, había descubierto que había renunciado a su trabajo en la biblioteca y se había mudado. Sus llamadas no fueron respondidas. Sus cartas fueron devueltas sin marcar. Finalmente, su madre lo convenció de que era lo mejor. Un romance universitario no habría durado de todos modos. «Te has arrepentido de no haberla encontrado durante 13 años», continuó Marco, su voz suave pero insistente. «Ahora está literalmente a 6 metros de distancia. Si sales por esa puerta sin hablar con ella, te arrepentirás durante 13 años más». Los ojos de Javier se dirigieron a su reloj, un gesto automático que hizo que Marco suspirara. «El mundo no se derrumbará si el gran Javier Montalbán se toma una noche libre de ser director ejecutivo», dijo Marco, echando su silla hacia atrás. «Me encargaré de la llamada de los Miller mañana. Considéralo mi regalo de aniversario por 8 años de soportar tus tendencias adictas al trabajo». Antes de que Javier pudiera protestar, Marco se levantó. «Me voy ahora, lo que significa que tienes la excusa perfecta para quedarte. Averigua qué pasó, Javier, porque sea lo que sea», señaló el piano. «Claramente no fue lo que pensaste». Después de que Marco se fue, Javier permaneció congelado en su asiento, el whisky intacto acumulando condensación en la mesa. Su mente corrió a través de las posibilidades, reconstruyendo los últimos días con Laura antes de su partida a Cambridge, las promesas hechas, los futuros planeados. ¿Qué había cambiado? ¿Y por qué estaba tocando su canción esa noche de todas las noches? La puerta del personal se abrió y Laura salió con su ropa de calle, unos pantalones vaqueros oscuros y un suéter azul sencillo que de alguna manera se veía más auténtico en ella que los atuendos de diseñador que llenaban el restaurante. Habló brevemente con el maître, luego se dirigió hacia la salida. Sin tomar una decisión consciente,
Javier se levantó. 13 años de preguntas lo impulsaron hacia adelante, mientras seguía a la mujer que una vez lo había conocido mejor que nadie, antes del dinero, antes del poder, antes de que él hubiera encerrado las partes de sí mismo que no podían ser cuantificadas en un balance general. La confrontación en el Café Javier se detuvo en la entrada del restaurante, observando cómo Laura se ajustaba el abrigo por el frío de la noche. Su corazón latía con fuerza en su pecho, una sensación extraña para un hombre que se mantenía helado durante las negociaciones de miles de millones de euros. ¿Y si no quiere verme? El pensamiento lo congeló. 13 años habían transformado a la tímida estudiante de música de la que se había enamorado en una mujer que apenas reconocía. Había una dignidad tranquila en la forma en que se comportaba ahora, una resistencia ganada con esfuerzo que no había estado allí antes. ¿Y si está casada? Sus ojos se dirigieron a su mano izquierda. No había anillo, pero eso no significaba que no hubiera alguien esperándola en casa. Peor aún, ¿y si lo odiaba por haberla abandonado? Mientras dudaba, la melodía que ella había tocado resonó en su mente. Recordó la tarde de verano en que la había compuesto. Sentado al lado de Laura en el piano de cola, en la mansión vacía de su madre. Las ventanas estaban abiertas. Una brisa cálida traía el olor a jazmines del jardín de abajo. «Tócala de nuevo», había susurrado Laura, sus dedos siguiendo tentativamente los suyos sobre las teclas. «Enséñame cómo va la parte del medio». Todavía podía sentir la calidez de su hombro contra el suyo, ver la concentración en sus ojos mientras aprendía las notas, oír su risa cuando se tropezaba con un pasaje difícil. «Eres una genio», le había dicho. «Soy una camarera que guarda libros en la biblioteca». Ella lo había corregido. Pero algún día, Javier tragó saliva al recordar. Algún día. Habían hecho tantos planes durante esas tardes robadas. Ella estudiaría música mientras él asistía a Cambridge. Cuando él regresara, construirían una vida juntos, una en la que su talento florecería junto con sus ambiciones de negocios. ¿Qué había pasado con esos sueños? La última conversación que habían compartido se reprodujo en su mente como una grabación gastada. «Te escribiré todas las semanas», le había prometido en el aeropuerto, «y volveré para las vacaciones de Navidad». «Estaré esperando», ella había respondido, con lágrimas en los ojos. «No te olvides de mí entre todas esas chicas inglesas sofisticadas». Él se había reído, besándola por última vez antes de subir al avión. Imposible. Pero cuando regresó 3 meses después, ella se había ido, sin dirección de reenvío, sin explicación. Solo el eco vacío de preguntas sin respuesta. Y ahora, después de 13 años de construir muros impenetrables alrededor de su corazón, ella había violado sus defensas con nada más que una melodía. Laura llamó a un taxi en la acera, y Javier supo que su oportunidad se estaba acabando. Si la dejaba ir ahora, podría no encontrar nunca las respuestas que había pasado años fingiendo no buscar. Tomando una respiración profunda, salió al aire fresco de la noche y la llamó por su nombre. «¡Laura!». Ella se giró. Su expresión cambió de sorpresa a algo más complejo. El reconocimiento se mezcló con lo que parecía miedo. Por un momento, pensó que ella lo ignoraría, que escaparía en el taxi que esperaba. En cambio, despidió al taxi con un gesto de la mano y se giró para enfrentarlo por completo. «Hola, Javier». Su voz era firme, pero sus nudillos se pusieron blancos al agarrar su bolso. «Me preguntaba si me reconocerías». «Estabas tocando nuestra canción», respondió él simplemente. «La reconocería en cualquier lugar». Una sombra cruzó su rostro. «No esperaba verte aquí esta noche».
Ni yo a ti. Dio un paso adelante con cuidado. Ha pasado mucho tiempo. 13 años, 2 meses, dijo ella, su precisión tomándolo por sorpresa. Y ahora eres importante. La forma en que lo dijo, sin admiración ni resentimiento, solo como una declaración de hecho, lo hizo sentir extrañamente vacío. Laura, comenzó él. ¿Qué pasó? ¿Por qué te...? Ella levantó la mano, deteniendo sus palabras. Aquí no, ahora no. ¿Tu turno ha terminado?, preguntó Javier, tratando de mantener la voz informal, a pesar de la tormenta de emociones que amenazaba con abrumarlo. Laura asintió, mirando su reloj. Acabo de terminar. Solo toco el piano los jueves por la noche después de mi horario normal. ¿Solo los jueves? La pregunta tenía más peso que sus simples palabras. Sí, ella evitó su mirada. Los jueves fue cuando me enseñaste a tocar por primera vez. El significado no se le escapó a Javier. Ella recordaba no solo su canción, sino el día específico de sus lecciones. De alguna manera, esto hizo que la brecha de 13 años entre ellos se sintiera a la vez más amplia y más estrecha. ¿Podríamos hablar?, preguntó. Solo por unos minutos. Laura dudó. Sus ojos escudriñaban la calle como si buscara una ruta de escape. Necesito ir a casa. Puedo llevarte, se ofreció de inmediato. Luego registró su expresión. Oh no, un café, entonces. Hay un lugar a la vuelta de la esquina que todavía está abierto. Ella parecía estar librando una batalla interna, su compostura vacilando por primera vez. 5 minutos, concedió finalmente. Eso es todo lo que puedo dedicar. Caminaron en silencio hasta un pequeño café, escondido entre boutiques de lujo. Javier notó cómo Laura mantenía una distancia cuidadosa entre ellos, sus brazos cruzados protectoramente sobre su pecho. La fácil intimidad que una vez habían compartido había sido reemplazada por un muro invisible que él no podía derribar. Dentro, Javier pidió 2 cafés, mientras Laura tomaba una mesa de la esquina lejos de las ventanas. El café estaba casi vacío a esa hora, un suave jazz sonando por altavoces ocultos. «Eres exitoso», dijo ella cuando él regresó con las bebidas. «He visto tu nombre en las páginas de negocios. Innovaciones Montalbán». «Hemos crecido significativamente en la última década», confirmó. «Felicidades». La palabra sonó vacía. «¿Y tú?», preguntó. Además de tocar en el Zafiro, un destello de algo, orgullo, desafío, cruzó su rostro. «Trabajo en 3 empleos. El restaurante paga las cuentas, enseño piano a niños los fines de semana y finalmente estoy terminando mi título de música». «Es impresionante», dijo sinceramente. «Es necesario», ella corrigió, un toque de acero entrando en su voz. Javier sintió que había más en su historia, mucho más, pero no podía ignorar la pregunta que lo había atormentado durante 13 años. «¿Por qué te fuiste sin despedirte?». Las palabras escaparon antes de que pudiera controlarlas. La mano de Laura se congeló a mitad del camino hacia su taza de café. Sus ojos, cuando se encontraron con los suyos, contenían una mezcla de incredulidad y enfado reprimido. «¿Eso es lo que crees que pasó?», preguntó en voz baja. «¿Qué más podría ser? Regresé de Cambridge para las vacaciones de Navidad y te habías ido. Sin nota, sin dirección de reenvío. Mis cartas fueron devueltas sin abrir». «¿Tus cartas?», ella repitió, con la voz llena de confusión. «Javier, nunca recibí ninguna carta tuya. Escribí todas las semanas durante meses», insistió él. «Cuando no pude comunicarme contigo por teléfono, las envié a tu apartamento». La expresión de Laura cambió de la confusión a la comprensión, y luego a algo más oscuro. «¿Y qué te dijo tu madre cuando le preguntaste por mí?». La mención de su madre tomó a Javier por sorpresa. Dijo que había seguido adelante,
que habías dejado dicho en la biblioteca que te mudabas fuera de la ciudad por razones personales. Una risa amarga escapó de Laura. ¿Eso es lo que te dijo Carmen? El uso del nombre de su madre, dicho con un desprecio apenas disimulado, le provocó un escalofrío. Algo no encajaba. ¿Qué estás diciendo?, preguntó él, con el café olvidado. Laura se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. Tu madre vino a verme, Javier, justo después de que te fueras a Cambridge. Dejó muy claro que no tenías un futuro real con una chica de mi origen, como ella lo expresó. ¿Qué? La voz de Javier se elevó bruscamente, atrayendo una mirada del barista. Eso no es todo. Laura lo miró sin pestañear. Me dijo que tú estabas de acuerdo en que era solo un romance de verano, que no querías ataduras que interfirieran con tu prometedor futuro. El mundo de Javier se inclinó sobre su eje. Eso es imposible. Nunca dije nada así. No lo creí al principio, admitió Laura. Pero luego pasaron semanas sin una palabra tuya, sin llamadas, sin cartas. Eventualmente, ella se encogió de hombros. El gesto falló en enmascarar el dolor debajo de él. Eventualmente tuve que aceptar que era verdad. Pero no lo era, insistió Javier, inclinándose hacia adelante. Llamé a tu número docenas de veces. Te escribí cartas todas las semanas. Cuando regresé para las vacaciones de Navidad, tu casero dijo que te habías mudado sin previo aviso. La expresión de Laura se suavizó un poco. Tu madre fue muy meticulosa. La implicación quedó entre ellos como una presencia física. Javier se pasó una mano por el cabello. Su mente se tambaleaba ante la posibilidad de que su madre, la mujer que lo había criado sola después de que su padre muriera, hubiera saboteado deliberadamente su relación con Laura. ¿Por qué haría eso?, preguntó, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Eras un Montalbán, dijo Laura simplemente. Yo era una estudiante becada que trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca para pagar el alquiler. Haz las cuentas. La brecha de clases nunca le había importado a Javier, pero claramente le había importado a Carmen Montalbán, cuyo linaje familiar y posición social siempre habían sido puntos de un orgullo feroz. Lo siento, dijo él, las palabras terriblemente inadecuadas para los años perdidos. Laura asintió, aceptando su disculpa pero no absolviéndolo. No se trataba solo de mí, Javier. Algo en su tono lo hizo quedarse quieto. ¿Qué quieres decir? Ella tomó una respiración profunda, sus dedos trazando el borde de su taza de café sin tocar. Había otra razón por la que tu madre estaba tan decidida a mantenernos separados. Estaba embarazada. 2 palabras. Solo 2 simples palabras que cambiaron los cimientos de la vida cuidadosamente construida de Javier. ¿Embarazada?, repitió él con torpeza. Sí, tuviste un... No pudo terminar la frase. Un hijo, Laura completó, observando su reacción con cuidado. Se llama Daniel, tiene 12 años. Las matemáticas no fueron difíciles. Tengo un hijo, susurró Javier. Las palabras se sintieron extrañas en su lengua. Sí, y tu madre lo sabía. Fue la primera persona a la que se lo dije, confirmó Laura. Pensé... Ella vaciló por primera vez. Pensé que me ayudaría a localizarte. Tenía 19 años, estaba asustada, sin familia a la que recurrir. En lugar de eso, me ofreció dinero para encargarse del problema y desaparecer de tu vida. Javier se sintió físicamente enfermo. ¿Y lo aceptaste? La ira brilló en los ojos de Laura. No, rechacé su dinero. Le dije que criaría al bebé sola, y eso fue exactamente lo que hice. Todos estos años, murmuró Javier, tratando de procesar la enormidad de lo que estaba aprendiendo. No sabía que tenía un hijo. Te creo.
dijo Laura en voz baja, sorprendiéndolo. Puedo verlo en tu cara. Realmente no lo sabías. Hubiera estado allí, dijo él con fiereza. Por ambos, tienes que creer eso. Tal vez. La mirada de Laura era firme. Pero nunca lo sabremos, ¿verdad? Seguiste adelante para construir tu imperio. Yo trabajé en 3 empleos para poner comida en la mesa y ropa en la espalda de nuestro hijo. Vivíamos en mundos diferentes, Javier. ¿Y ahora?, preguntó él, con la voz ronca. ¿Ahora? Laura miró su reloj. Ahora tengo que ir a casa con nuestro hijo. Nuestro hijo. Las palabras golpearon a Javier con la fuerza de un golpe físico. Quiero conocerlo, dijo de inmediato. Laura se levantó, recogiendo su bolso. Necesito tiempo para pensar en eso. Él no sabe de ti. No del todo. Pero... ¿pero qué? Pero... ¿cómo le explicas a un niño que su padre nunca supo que existía? Un encuentro en el parque 3 días después de su conversación en el café. Javier se encontró sentado en un banco del parque. Sus manos normalmente firmes traicionaban su nerviosismo mientras miraba su reloj por 5ª vez en tantos minutos. Laura finalmente había accedido a dejarlo conocer a Daniel, aunque había sido clara con las condiciones. Se reunirían en un lugar público. Ella estaría presente todo el tiempo, y Javier sería presentado solo como un viejo amigo. Cualquier revelación sobre su verdadera identidad vendría después, una vez que tuvieran la oportunidad de evaluar cómo reaccionaría Daniel. Javier los vio antes de que ellos lo vieran a él. Laura caminando junto a un chico larguirucho, con un estuche de guitarra colgado del hombro. Incluso desde la distancia, el parecido era inconfundible. Daniel había heredado la altura de Javier, su mandíbula angular y la forma en que se movía con determinación. Pero sus ojos, esos eran los de Laura, cálidos y expresivos. Javier se levantó cuando se acercaron, luchando contra el instinto de mirar al hijo que nunca supo que existía. «Hola», se las arregló para decir. Su habitual confianza en la sala de juntas no se encontraba por ninguna parte. «Daniel, él es Javier», dijo Laura con calma. «El amigo del que te hablé». El chico cambió el estuche de su guitarra y le tendió la mano con una madurez que sorprendió a Javier. «Encantado de conocerlo, señor». «Solo Javier está bien», respondió él, estrechando la mano de su hijo por primera vez. El simple contacto le provocó una oleada de emoción que luchó por ocultar. «Mamá dice que sabe de música», dijo Daniel, con la curiosidad evidente en su voz. «Solía tocar», admitió Javier. «Tu madre era mi mejor alumna». Daniel miró a Laura con sorpresa. «Nunca me dijiste que tenías un profesor». «Hay mucho sobre mi juventud salvaje que no sabes», respondió Laura, con un destello de brillo en sus ojos. «¿Puedo oírte tocar?», preguntó Javier, asintiendo hacia el estuche de la guitarra. Daniel dudó, mirando a su madre que asintió con la cabeza animándolo. «Estoy practicando para el concurso de talentos de la escuela», explicó, abriendo el estuche y sacando una guitarra acústica que había visto días mejores. Javier notó manchas desgastadas en el cuello y arañazos en el cuerpo, signos de uso frecuente con recursos limitados. Cuando Daniel comenzó a tocar, a Javier se le cortó la respiración. La técnica del chico no estaba entrenada, pero su talento natural era innegable. Tocaba con la misma comprensión intuitiva del ritmo y la melodía que Javier había poseído a su edad, antes de que las demandas de los negocios hubieran empujado la música a la periferia de su vida. «Es una composición original», explicó Laura en voz baja, mientras Daniel se concentraba en un pasaje difícil. «Él escribe su propia música». El orgullo se hinchó en el pecho de Javier,
una sensación desconocida mezclada con una profunda pérdida por todos los años que se había perdido. Cuando Daniel terminó, Javier se quedó sin palabras por un momento. «Eso fue excelente», dijo finalmente. «Realmente excelente». Daniel agachó la cabeza, complacido pero avergonzado por el elogio. «Todavía necesita trabajo. Todas las buenas composiciones lo necesitan», respondió Javier. «La diferencia es saber qué partes refinar y cuáles dejar solas». «¿Podría...» Daniel volvió a mirar a su madre y luego a Javier. «¿Podría enseñarme cómo arreglaría la sección del puente? No fluye bien». «Sería un honor», dijo Javier, con cuidado de mantener la compostura, cuando todo lo que quería era decirle a ese chico extraordinario que él era su padre. Durante la siguiente hora se sentaron en el banco del parque, intercambiando la guitarra de un lado a otro, hablando el lenguaje universal de la música. Javier observó cómo el rostro de su hijo se iluminaba con la comprensión cuando él le demostraba una progresión de acordes. Vio la concentración cuando él intentaba replicarla. Laura se quedó un poco apartada, con los brazos cruzados, su expresión cautelosa pero no hostil, mientras presenciaba su conexión instantánea. Cuando Daniel se rió de algo que Javier dijo, una risa profunda y genuina que transformó su rostro serio, sus ojos se encontraron con los de Javier por encima de la cabeza de su hijo. En ese momento de asombro compartido, algo cambió entre ellos. No fue un perdón exacto, pero tal vez fue el primer puente frágil a través de 13 años de ausencia. El agua, de cuentas, la finca Montalbán se alzaba como siempre, imponente, prístina y fría. Javier no la había visitado en meses. La comunicación con su madre se limitaba a llamadas telefónicas superficiales sobre asuntos de negocios. Ahora, mientras se acercaba a la gran entrada, cada paso se sentía cargado de propósito. El ama de llaves que abrió la puerta no pudo ocultar su sorpresa. «Señor Montalbán, no lo esperábamos». «¿Está mi madre en casa, señora Collins?» «En el jardín de invierno, señor». Javier entró por el vestíbulo de mármol, pasando por la sala de estar formal, donde nadie vivía, y se dirigió hacia el jardín de cristal que su madre había reclamado como su santuario personal. El clic de sus zapatos en el suelo pulido anunció su llegada antes de que apareciera en la puerta. Carmen Montalbán levantó la vista de su tableta. Su cabello plateado perfectamente peinado enmarcaba un rostro que cremas caras y sutiles procedimientos habían mantenido notablemente joven. A los 65 años, todavía dominaba cada habitación en la que entraba. Javier, su nombre fue una declaración, no una pregunta. «Esto es inesperado». «¿Lo es?» Él permaneció de pie, rechazando su invitación para sentarse. Algo en su tono la hizo sentar la tableta. «¿Ha pasado algo en la compañía? Vi a Laura Jiménez hace 3 días». El nombre quedó flotando en el aire entre ellos. Si Javier había albergado alguna duda sobre la culpabilidad de su madre, ésta se desvaneció cuando vio el parpadeo momentáneo en sus ojos. No fue sorpresa, sino cálculo. «¿La chica de tus días universitarios?» La voz de Carmen se mantuvo controlada. «¿Cómo? Nostalgia». «Tengo un hijo», dijo Javier rotundamente. La compostura de Carmen se desmoronó por un segundo antes de que se recuperara. «Ya veo». «No, madre, no creo que lo veas», continuó Javier, su voz peligrosamente baja. «Tengo un hijo de 12 años que nunca supe que existía, porque te aseguraste de que no lo supiera. Javier, interceptaste sus cartas, sus llamadas». Él la interrumpió. «¿Me mentiste cuando dijiste que se había mudado sin dejar una dirección de reenvío?» Carmen se puso de pie, alisando sus pantalones impecables con manos manicuradas.
Hice lo que cualquier madre haría para proteger a su hijo de cometer un error que le cambiaría la vida. ¡Es mi hijo! La voz de Javier finalmente se quebró. Me robaste a mi propio hijo durante 12 años. Ella era una camarera de la nada, sin nada que ofrecer más que una cara bonita y un embarazo inesperado. Respondió Carmen. Su propia voz se elevó. Tenías 19 años, con todo tu futuro por delante. Cambridge, la compañía, todo lo que tu padre y yo construimos. ¿Así que le pagaste para que desapareciera?, exigió Javier. Le ofrecí una oportunidad, corrigió Carmen, una muy generosa. Y ella la rechazó, dijo Javier. ¿Te sorprendió eso, madre? Que no todo el mundo puede ser comprado. La expresión de Carmen se endureció. Esa chica te habría atrapado en una vida mediocre, atado a un niño antes de que siquiera hubieras comenzado a vivir. Mira lo que has logrado sin esa carga. ¿Carga?, repitió Javier, incrédulo. Mi hijo no es una carga, es un chico extraordinario, con un talento increíble que ha crecido sin su padre por tu manipulación. ¿Y ahora qué? La voz de Carmen se volvió fría. ¿Vas a tirar por la borda todo lo que has construido por una culpa mal colocada? ¿Por una familia ya hecha que inevitablemente esperará acceso a tu fortuna? La risa de Javier fue amarga. Eso es todo lo que puedes imaginar, ¿verdad? Que deben querer algo de mí. Que las conexiones reales no pueden existir sin una transacción. Conozco el mundo mejor que tú, insistió Carmen. Esa camarera y su hijo. Se llama Daniel, interrumpió Javier. El nombre de mi hijo es Daniel. Estás tramando algo. Tienes esa mirada, la venganza de la ex prometida y la batalla de la paternidad. Estás tramando algo. Tienes esa mirada. Marco se recostó contra el marco de la puerta de la oficina de Javier, con los brazos cruzados. ¿Qué mirada? Javier no levantó la vista de su portátil. La que tenías antes de que adquiriéramos Westfield Tech. Determinada, pero un poco imprudente. Marco cerró la puerta detrás de él. Esto es sobre Laura y tu hijo, ¿no? Javier finalmente levantó la vista. Necesito arreglar esto, Marco. No se pueden recuperar 12 años, pero puedo asegurarme de no perderme ni un día más. Tu madre me llamó, dijo Marco con cautela. Está preocupada de que estés tomando decisiones impulsivas. Claro que lo hizo. La risa de Javier no tenía humor. Supongo que insinuó que Laura debe estar tras mi dinero. ¿Que estoy siendo manipulado por la culpa? Algo así, admitió Marco, tomando asiento frente a Javier. ¿Cuál es tu plan? Necesito aliados, respondió Javier. Gente que conozca a Laura y que pueda ayudarme a entender cómo ser parte de sus vidas sin interrumpir todo lo que ella ha construido. ¿Tienes a alguien en mente? Elena Miller. Ella dirige el restaurante El Zafiro donde trabaja Laura. Parecen cercanas. Laura mencionó que ella fue quien organizó el arreglo para tocar el piano. Marco sacó su teléfono. Sus dedos ya tecleaban. Organizaré una reunión. Discretamente, enfatizó Javier. ¿Cuándo he sido algo más que eso? Marco levantó una ceja. 2 días después, Javier se sentó en un reservado tranquilo de un modesto café a varios kilómetros del distrito financiero, lejos de los círculos donde podría ser reconocido. Elena Miller entró a tiempo. Una mujer de unos 40 años con ojos astutos que lo evaluaron a fondo antes de sentarse. Señor Montalbán, ella no le ofreció la mano. No tengo mucho tiempo, así que vamos al grano. ¿Por qué estoy aquí? Gracias por venir, dijo Javier. Quiero hablar de Laura Jiménez. La expresión de Elena se endureció. Si está aquí para causarle problemas a... Todo lo contrario, interrumpió Javier. Quiero ayudarla. Y a Daniel, después de 12 años de silencio. Su escepticismo fue palpable. Solo me enteré de Daniel la semana pasada.
dijo Javier en voz baja. Mi madre se aseguró de que nunca supiera que existía. Algo en su tono debió convencerla, porque la postura de Elena cambió ligeramente. Laura mencionó que se encontró contigo. No compartió detalles. Es protectora con Daniel, como debería ser. Elena lo estudió. ¿Qué quieres de mí? Información, orientación. Quiero ser parte de sus vidas, pero no quiero interrumpir lo que Laura ha construido. Necesito entender cómo hacer esto bien. Elena lo consideró durante un largo momento. ¿Sabes que toca tu canción todos los años en el cumpleaños de Daniel? La revelación golpeó a Javier como un golpe físico. No. Durante 12 años, continuó Elena. No importaba qué turno trabajara, venía después de horas y tocaba esa pieza. Cuando le pregunté por qué, dijo que era para que Daniel tuviera algo de su padre, incluso si no lo conocía, una oportunidad de trabajo, una propuesta de adopción. ¿Una consultora musical? Laura miró la tarjeta de presentación que Javier le había entregado, con escepticismo evidente en su ceja levantada. ¿Para Innovaciones Montalbán? Se sentaron en el mismo café donde habían tenido su primera conversación real después de 13 años separados. Habían pasado 2 semanas desde que Javier conoció a Daniel, y lo había visto 2 veces más. Visitas cuidadosas y supervisadas que lo dejaron anhelando más conexión. Estamos lanzando una nueva línea de tecnología de audio, explicó Javier. Auriculares y altavoces de alta gama diseñados para músicos y profesionales del audio. Necesitamos a alguien que entienda la música desde la perspectiva de un intérprete, no solo de la ingeniería. ¿Y pensaste en mí? Su tono se mantuvo neutral, ni aceptando ni rechazando. Estás cualificada, dijo él simplemente. Estás terminando tu título de música, enseñas, actúas y entiendes el sonido de una manera que la mayoría de la gente no lo hace. Esto se siente como caridad, Javier. No lo es. Su respuesta fue firme. Esto es un negocio. Necesito a alguien con tu experiencia y tú necesitas... ¿dinero? Ella terminó por él, con un ligero filo en su voz. Una oportunidad profesional, él corrigió. La oportunidad de usar tu talento y conocimiento en un campo que lo valora adecuadamente. La paga es acorde con los estándares de la industria para consultores. Laura lo estudió, sopesando sus palabras contra posibles motivos ocultos. ¿Y esto no tiene nada que ver con Daniel? Tiene todo que ver con Daniel, admitió Javier. Y contigo. Pero eso no hace que el puesto sea menos legítimo. Quiero ser parte de sus vidas, Laura. Esta es una forma en la que puedo hacerlo sin interrumpir lo que has construido. Ella giró la tarjeta en sus dedos. Aún conservaría mis trabajos, en el restaurante y en la enseñanza. Inicialmente, sí, la consultoría sería a tiempo parcial, con horarios flexibles. Si funciona, podríamos discutir un arreglo más permanente. Laura se quedó en silencio por un largo momento. «Le caíste bien a Daniel», dijo finalmente. La simple declaración llenó a Javier de una alegría desproporcionada. Él también me cayó bien. Mucho. Preguntó por ti después de que nos fuimos del parque. Quería saber cómo te conocía, por qué entendías tan bien la música. Ella lo miró a los ojos directamente. No le mentí, pero tampoco le dije todo. ¿Cuándo le diremos? Javier hizo la pregunta que lo había estado agobiando desde su primer encuentro. No lo sé, admitió Laura. Es complicado. Él tiene esta idea de que su padre es alguien que no sabía de él, lo cual es cierto, pero ha construido toda una narrativa alrededor de eso que lo protege de sentirse rechazado. Nunca lo rechazaría, dijo Javier con fiereza. Lo sé ahora. Su voz se suavizó.
Pero Daniel ha tenido 12 años para imaginar quién podría ser su padre. La realidad, que eres Javier Montalbán, director ejecutivo de un imperio tecnológico. Eso es mucho para que un niño de 12 años lo procese. Javier asintió, aceptando la sabiduría en su precaución. Entonces, construimos la confianza primero. Sí. ¿Y el puesto de consultora? Laura respiró hondo. Lo pensaré. 3 días después, Laura aceptó el puesto. En cuestión de semanas, iba al campus de Innovaciones Montalbán 2 veces por semana, trabajando con el equipo de ingeniería de audio en su nueva línea de productos. Javier mantuvo su distancia profesionalmente, permitiéndole establecer su propia reputación dentro de la compañía. Pero comenzaron a reunirse regularmente para hablar de Daniel. Y lentamente, con cuidado, Javier comenzó a construir una relación con su hijo. Primero a través de lecciones de música organizadas por Laura. Luego, a través de salidas casuales que les permitieron conocerse sin la presión de la paternidad revelada. Lo que no pudo haber anticipado fue cómo estos pasos cuidadosos hacia su hijo reavivarían los sentimientos por la madre. Sentimientos que nunca murieron del todo. Solo fueron enterrados bajo años de ambición e indiferencia fabricada. Un plan malvado. Un secreto revelado. Carmen Montalbán no era una mujer que aceptara la derrota con gracia. Javier debería haber recordado esa verdad fundamental sobre su madre. Señor Montalbán, hay una señorita Carter aquí para verlo. Su asistente anunció por el intercomunicador. Dice que es por un asunto personal. Javier no reconoció el nombre, pero algo en el tono de su asistente lo inquietó. ¿Qué pase? La mujer que entró en su oficina vestía meticulosamente ropa de diseñador, que de alguna manera se veía ligeramente mal en su figura, como alguien que interpreta un papel que no domina del todo. Señor Montalbán, gracias por recibirme. Ella le tendió una mano manicurada. Melissa Carter, editora de estilo de vida en la revista City Business. Javier le estrechó la mano con la cortesía corporativa practicada. ¿Qué puedo hacer por usted, señorita Carter? Estoy trabajando en un reportaje sobre líderes de negocios que equilibran la vida laboral y familiar. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Entendemos que recientemente se ha reconectado con una antigua relación y ha descubierto que tiene un hijo. La sangre en las venas de Javier se volvió hielo. Nadie fuera de un pequeño círculo sabía de Daniel. Me temo que ha sido mal informada. ¿De verdad? Ella abrió una cartera elegante, deslizando fotografías de Javier con Daniel y Laura en el parque. Estas fueron tomadas la semana pasada. El parecido entre usted y el chico es sorprendente. Javier mantuvo su expresión neutral a pesar de la rabia que se acumulaba en su interior. No discuto mi vida personal con la prensa, señorita Carter. Eso es comprensible. Ella recogió las fotos con una lentitud deliberada. Sin embargo, nuestros lectores encuentran estas historias de interés humano convincentes. Un poderoso director ejecutivo que descubre un hijo perdido hace mucho tiempo, criado por una madre soltera que trabaja como camarera. Es una narrativa bastante interesante. La amenaza era apenas disimulada. Javier se inclinó hacia adelante. ¿Quién le dio estas fotos? Una fuente anónima, respondió ella suavemente. Alguien preocupado porque usted sea manipulado. Su madre. Tenía que ser ella. Este era el contraataque de Carmen, amenazando con exponer a Daniel al escrutinio de los medios si Javier no se retiraba de su recién descubierta familia. ¿Qué quiere exactamente? Solo una exclusiva. ¿Su historia contada a su manera? Su sonrisa se amplió.
De lo contrario, alguien más podría contarla a su manera. Después de despedir a la señorita Carter, con promesas no comprometidas de considerar su propuesta, Javier llamó inmediatamente a Marco a su oficina y le explicó la situación. «Tu madre está jugando duro», dijo Marco después de escuchar los detalles, usando la amenaza de la publicidad para crear una brecha entre tú y Laura. «No funcionará», respondió Javier con gravedad, «pero necesito advertirle a Laura». Esa noche, Javier condujo al modesto edificio de apartamentos de Laura por primera vez. El contraste entre su realidad y la suya lo golpeó con fuerza. No la falta de lujo, sino la calidez. Mientras que su ático era un monumento al diseño minimalista, su hogar vibraba con vida. Partituras enmarcadas en las paredes, un piano vertical gastado en la esquina. Los premios escolares de Daniel exhibidos con orgullo. Cuando le contó sobre la reportera, Laura se sentó muy quieta en su sofá gastado, con las manos entrelazadas con fuerza en su regazo. «Este siempre fue el riesgo», dijo en voz baja. «La exposición». «Lo siento», dijo Javier. «Mi madre». «No es solo tu madre», interrumpió Laura. «Javier, hay algo más que deberías saber, algo que podría cambiar lo que sientes por todo esto». «¿Qué es?», preguntó Javier. La tensión se arrastró en su voz. Laura respiró hondo. «Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba aterrorizada. Tenía 19 años, estaba sola, sin apoyo familiar. Intenté comunicarme con tu residencia de Cambridge directamente, pero no pude. Así que fui a tu madre desesperada. Ella hizo una pausa, reuniendo fuerzas para lo que venía. Mientras estaba allí, conocí a otra persona, un estudiante de posgrado que estaba de visita con tu madre para discutir un programa de becas. Se llamaba Miguel Durán». La frente de Javier se arrugó. El nombre le era vagamente familiar. «Miguel fue amable conmigo cuando tu madre no lo fue. Me ofreció apoyo, un hombro en el que llorar. Nos hicimos amigos». «¿Amigos?», repitió Javier. «Sí, amigos», enfatizó Laura. «Pero tu madre aparentemente ha estado sugiriendo a la gente que Miguel y yo éramos más que eso, que tuvimos una relación romántica alrededor del momento en que Daniel fue concebido». Javier sintió que su estómago se encogía. «¿Está cuestionando la paternidad de Daniel?». «Sí». Los ojos de Laura se encontraron con los suyos con firmeza. «No es cierto, Javier. Daniel es tu hijo. Pero tu madre está lo suficientemente desesperada como para crear dudas. Quería que lo escucharas de mí antes de que alguien más te lo sugiriera». «¿Tienes algún contacto con este Miguel ahora?», preguntó Javier con cuidado. «No, se mudó a Argentina hace años». Laura vaciló. «Pero tu madre podría haberse puesto en contacto con él. No sé qué podría haberle ofrecido para que corroborara su historia». Javier se pasó una mano por el cabello. «Esto es lo que ella hace. Crea dudas, encuentra influencia, manipula las circunstancias hasta que consigue lo que quiere». Una idea repentina lo golpeó. «No importa». «¿Qué?». «No importa», repitió Javier con creciente convicción. «Incluso si hubiera una pregunta, que sé que no la hay, no cambiaría lo que siento por Daniel. Estas últimas semanas conociéndolo, él es mi hijo, Laura, de todas las maneras importantes». Los ojos de Laura brillaron con lágrimas inesperadas. «No tienes idea de lo que significa para mí oírte decir eso». Un golpe en la puerta del apartamento los interrumpió. Laura se secó los ojos rápidamente. «Probablemente es Daniel. Estaba en casa de su amigo trabajando en un proyecto de ciencias». Cuando abrió la puerta, Daniel entró, con el estuche de la guitarra en una mano. Se congeló al ver a Javier. «Hola», dijo, la sorpresa evidente en su voz. «No sabía que vendrías». «Cosa de último momento», explicó Javier,
tratando de sonar casual. Tu mamá y yo estábamos discutiendo el proyecto de audio. Daniel asintió, pero su expresión sugería que no estaba del todo convencido. A los 12 años, se estaba volviendo perceptivo sobre la dinámica de los adultos. Genial. Voy a guardar mis cosas. Después de que desapareció en su dormitorio, Laura se giró hacia Javier. Necesitamos decírselo pronto. Está empezando a hacer preguntas. Estoy de acuerdo, dijo Javier. ¿Qué tal este fin de semana? Podríamos llevarlo a la casa del lago, un territorio neutral, lejos de miradas indiscretas. ¿Eso suena bien? Laura asintió. Haré arreglos en el trabajo. Lo que ninguno de los dos anticipó fue la determinación de Carmen de controlar la narrativa, la traición de la abuela y un final inesperado. 2 noches después, Laura tenía programado tocar sus propias composiciones en El Zafiro por primera vez. Un evento especial que Javier había organizado discretamente con Elena para mostrar el talento de Laura. Daniel estaba en el backstage, planeando sorprender a su madre con flores después de su actuación. Javier llegó tarde, retrasado por una llamada de conferencia de emergencia. Cuando Carmen hizo su movimiento, llegó a El Zafiro sin previo aviso, elegantemente vestida e irradiando autoridad. Usando su nombre y su presencia imponente, obtuvo acceso a las habitaciones traseras, donde Laura se preparaba. «Pensé que era hora de que habláramos directamente», anunció Carmen, entrando en el pequeño vestuario sin llamar. De mujer a mujer, Laura se quedó sorprendida, pero serena. «Señora Montalbán», actuó en 20 minutos. «Esto no tomará mucho tiempo», dijo Carmen con desdén. «Te ofrezco una segunda oportunidad en lo que rechazaste hace 13 años. Un acuerdo muy generoso a cambio de que tú y tu hijo dejen a Javier en paz». «Nunca le he pedido dinero a Javier», respondió Laura con calma. «Todo el mundo tiene un precio», respondió Carmen. «Pon el tuyo. Piensa en lo que podrías hacer por el chico. Escuelas privadas, academias de música, la universidad sin deudas. Todo lo que requiere es tu discreción y distancia. Daniel necesita a su padre más de lo que necesita escuelas privadas», dijo Laura con firmeza. La risa de Carmen fue frágil. «Javier no está hecho para la paternidad. Está hecho para salas de juntas e imperios de negocios, no para juegos de la liga infantil. Cuando la novedad desaparezca, se resentirá de las limitaciones de esta familia ya hecha que estás tratando de imponerle». Lo que ninguna de las dos mujeres se dio cuenta fue que Daniel había llegado temprano con sus flores sorpresa. Escondido en el pasillo, escuchó cada palabra, incluida la revelación inconfundible de la identidad de Javier. Daniel dejó caer las flores y corrió. Su mente se tambaleaba con lo que acababa de escuchar. Javier Montalbán, el exitoso hombre de negocios que le había estado enseñando técnicas de guitarra durante semanas, ¿era su padre? El padre que su madre siempre había descrito como alguien que nunca supo que existía. Salió por la salida trasera del restaurante al callejón, apenas consciente de a dónde iba. Todo lo que sabía era que necesitaba espacio para procesar esta revelación que lo cambiaba todo. Javier llegó a El Zafiro justo a tiempo para ver una pequeña figura con una chaqueta oscura salir corriendo por la puerta trasera. Algo en la postura del chico le resultó familiar. «¡Daniel!», llamó, pero el chico ya había desaparecido a la vuelta de la esquina. Dentro, encontró a Laura y a su madre en un tenso enfrentamiento. «¿Qué hiciste?», le exigió a Carmen. Antes de que ella pudiera responder, Elena irrumpió en la habitación. «Daniel se ha ido. Dejó esto». Sostuvo un pequeño ramo de flores ahora un poco aplastado, y la comprensión amaneció en el rostro de Laura.
Nos oyó. Lo sabe. Las siguientes 2 horas fueron un borrón de búsqueda frenética. Laura se vio obligada a cancelar su actuación, mientras ella y Javier peinaban las calles de los alrededores. Carmen, reconociendo el daño que había causado, regresó a su coche en un silencio inusual. Fue Marco quien finalmente encontró a Daniel, llamando a Javier con la ubicación. El antiguo Parque de la Memoria, cerca del kiosco de música. Cuando Javier y Laura llegaron, encontraron a Daniel sentado solo en un banco, con el estuche de su guitarra a su lado, mirando el escenario vacío donde se celebraban conciertos de verano. Se acercaron con cautela, sentándose a cada lado de él. Durante varios largos momentos, nadie habló. «Aquí es donde se conocieron, ¿verdad?», preguntó Daniel finalmente, con la voz sorprendentemente firme. «Mamá me dijo una vez que conoció a mi padre en un parque donde tenían programas de música gratuitos». «Sí», admitió Laura en voz baja. «Aquí es donde nos conocimos». Daniel se giró hacia Javier. «¿Por qué no me lo dijiste?». Las explicaciones cuidadosamente preparadas de Javier se evaporaron ante la pregunta directa de su hijo. «Quería hacerlo», dijo simplemente. «Ambos queríamos. Estábamos tratando de encontrar el momento adecuado, la forma adecuada». «Así que sabías de mí desde hace, ¿qué? ¿Unas semanas? ¿Y decidiste simplemente aparecer en mi vida?». La voz de Daniel se quebró un poco a pesar de su esfuerzo por mantener la compostura. «Solo me enteré de ti la noche que vi a tu madre en el restaurante», explicó Javier. «Nunca supe que estaba embarazada cuando me fui a Cambridge. Nunca recibí ninguno de sus mensajes. Si hubiera sabido de ti, Daniel, habría estado allí. Todos los días. Tu abuela se aseguró de que tu padre no lo supiera», agregó Laura suavemente. «Y más tarde, cuando nos volvimos a conectar, queríamos que se conocieran antes de decirte la verdad». Daniel absorbió esto. Sus ojos expresivos, tan parecidos a los de su madre, reflejaban su lucha por reconciliar años de preguntas con esta nueva realidad. «Escribí canciones sobre ti», le dijo finalmente a Javier. «Inventé historias sobre quién podrías ser, lo que podrías estar haciendo. A veces fingía que eras un músico de gira por el mundo, o un científico que descubría cosas importantes». Javier sintió que su corazón se oprimía. «Y en su lugar, tienes a un hombre de negocios que perdió el rumbo con la música hace mucho tiempo». «Pero aún tocas», respondió Daniel. «Todavía la entiendes». «Gracias a tu madre», dijo Javier con honestidad. «Ella fue quien hizo que la música me importara, Daniel». Daniel miró entre ellos, estos 2 adultos que lo habían creado, pero que vivieron vidas separadas durante 12 años. «Entonces, ¿qué pasa ahora?». Perdonando a la abuela, el amor se consolida 3 meses después. La primavera floreció en verano, trayendo consigo un nuevo ritmo a sus vidas. Javier compró un apartamento en el barrio de Laura, no para reemplazar su ático, sino para estar más cerca de Daniel y entrar en una presencia más consistente en la vida de su hijo. Reconoció oficialmente su paternidad, manejando discretamente los aspectos legales, con una mínima publicidad, gracias a la gestión estratégica de Marco. Daniel, después de su conmoción inicial, aceptó tener a su padre en su vida con la resiliencia de la juventud. La música se convirtió en su puente. Los fines de semana los pasaban explorando técnicas de guitarra, Javier enseñándole a Daniel los fundamentos de la composición que él mismo había dominado, ambos descubriendo la alegría de crear juntos. Laura observó esta floreciente relación con una mezcla de felicidad y una cautela cuidadosamente guardada. Las heridas de 13 años no se curaban fácilmente, pero ver a Daniel prosperar bajo la guía de su padre suavizó los bordes de su resentimiento. Carmen, sin embargo, permaneció notablemente ausente.
Después del desastroso enfrentamiento en El Zafiro, se había retirado a su mansión, comunicándose con Javier solo a través de breves mensajes formales sobre asuntos de negocios. Su ausencia fue simultáneamente un alivio y una sombra persistente sobre la dinámica de su nueva familia. Entonces, llegó la llamada que Javier nunca esperó recibir. Señor Montalbán, la voz de la administradora del hospital era profesionalmente tranquila. Su madre ha sido ingresada después de un episodio cardíaco. Está estable, pero los médicos recomiendan la presencia de la familia. Javier encontró a Carmen luciendo más pequeña de lo que recordaba. El camisón de hospital, en ausencia de su maquillaje perfecto habitual, le quitaba la formidable fachada que mantenía. Por primera vez, la vio como simplemente humana, envejeciendo, vulnerable, asustada. «¿Viniste?», dijo, con una incertidumbre inusual en su voz. Claro que sí. Javier se sentó junto a su cama, manteniendo una distancia cuidadosa. «Te perdí, ¿verdad?». La franqueza de su pregunta lo tomó por sorpresa. «No, madre, pero las cosas han cambiado. He establecido límites que necesitas respetar si quieres ser parte de mi vida y la de Daniel». La expresión de Carmen cambió al mencionar a su nieto. «El chico parece brillante». «Lo es, extraordinariamente, especialmente con la música». «Como tú», reconoció ella suavemente. «Mejor de lo que yo fui», corrigió Javier. Un pesado silencio se extendió entre ellos. 13 años de engaño y 3 meses de distanciamiento crearon un abismo que ninguno de los dos sabía cómo salvar. «Pensé que te estaba protegiendo», dijo Carmen finalmente. «Tu padre y yo trabajamos muy duro para construir algo para que tú lo heredaras. No podía soportar verte tirarlo todo por la borda». «No era tu decisión», respondió Javier, su voz firme pero no cruel. «Me robaste 12 años con mi hijo. Le robaste a Daniel a su padre». Carmen desvió la cara, pero no antes de que Javier viera lo impensable. Una lágrima, deslizándose por su mejilla. En 48 años, nunca había visto llorar a su madre. La semana siguiente trajo una visitante inesperada a la habitación del hospital de Carmen. Daniel, con su teclado portátil, con Laura esperando ansiosamente en el pasillo. «Daniel insistió», explicó Laura cuando Javier la encontró allí. «Quería conocer a su abuela». Dentro de la habitación del hospital de Carmen, Daniel se paró torpemente al pie de la cama, con su teclado portátil bajo el brazo. Carmen miró a su nieto con una expresión atrapada entre la cautela y el asombro. «Hola, Daniel», dijo. Su tono habitual de mando se suavizó con la medicación y la naturaleza inesperada de esta visita. «Hola». Se movió de un pie a otro. «Mamá dice que eres mi abuela». Los ojos de Carmen se dirigieron a la puerta donde estaba Laura, y luego de vuelta al chico. «Sí, lo soy. Traje mi teclado». Daniel continuó, sosteniéndolo en alto. «Papá, quiero decir Javier, me dijo que tú también tocabas el piano». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Carmen ante ese detalle compartido. Lo hacía hace muchos años, antes de que los negocios lo consumieran todo. Eso es lo que dijo que le pasó a él también. Daniel se acercó con cautela y colocó su teclado en la mesa rodante del hospital. «¿Le gustaría escuchar algo que escribí?». La compostura cuidadosamente mantenida de Carmen vaciló visiblemente. «¿Tú compones tu propia música?». Daniel asintió. «Papá me ha estado ayudando a estructurarla mejor, pero he estado escribiendo desde que tenía 8 años». «Me gustaría mucho oírlo», dijo Carmen, la formalidad de su discurso incapaz de enmascarar su genuino interés.
Daniel tocó una pieza que combinaba la estructura clásica con ritmos modernos, una composición que llevaba la inconfundible influencia tanto de la precisión técnica de Javier como de la profundidad emocional de Laura. Mientras sus dedos se movían por las teclas, Carmen observó con los ojos muy abiertos, reconociendo el talento de los Montalbán, que se había saltado una generación en su forma más pura. Cuando Daniel terminó, Carmen se quedó en silencio por un largo momento. «Eso fue extraordinario», dijo finalmente. «Tienes un talento increíble». «Gracias». Daniel sonrió tentativamente. «Todavía no está del todo bien en la sección del medio. Quizás una séptima menor allí en su lugar», sugirió Carmen, señalando un punto en el teclado. «Crearía más tensión antes de la resolución». Daniel probó la sugerencia. Sus ojos se iluminaron con la mejora. «Eso es perfecto». Durante los siguientes 15 minutos, abuela y nieto discutieron la teoría musical, encontrando un terreno común inesperado. Javier y Laura observaron desde la puerta, igualmente asombrados por esta conexión impredecible. Mientras Daniel guardaba su teclado, Carmen le habló directamente, sin la manipulación calculada que había caracterizado toda su vida. «Espero que vuelvas a visitarme, Daniel, tal vez cuando me sienta más fuerte». «Claro», respondió él con la aceptación sencilla de los niños. «Mejórese pronto, abuela». Después de que Daniel salió, Carmen miró a Laura parada en la puerta. «¿Puedo hablar contigo?» «A solas». Javier intercambió una mirada inquisitiva con Laura, quien asintió de forma tranquilizadora. «Estaré bien». Cuando se quedaron solas, Carmen pronunció palabras que Laura nunca esperó oír. «Me equivoqué». La simple admisión quedó en el aire entre ellas. Carmen Montalbán, que nunca había admitido un error en su vida, reconoció su mayor error. «Pensé que estaba protegiendo a mi hijo y a nuestro legado familiar. En cambio, casi destruí su oportunidad de una felicidad real. Y me negué a mí misma el conocimiento de mi nieto». «Daniel tiene tu oído musical», observó Laura en voz baja. «Sí». Un fantasma de sonrisa tocó los labios de Carmen. Lo sacó de ambos lados, parece. De ambos lados, Laura se hizo eco, reconociendo lo que Carmen finalmente estaba aceptando, que Daniel era un Montalbán de sangre y de nacimiento. «No espero el perdón», dijo Carmen pragmáticamente, «pero me gustaría tener la oportunidad de conocer a mi nieto, si me lo permites. En tus términos, por supuesto». Laura estudió a la mujer que una vez había intentado comprar su silencio, ahora humillada por la edad y las circunstancias. Daniel se forma sus propias opiniones sobre la gente. Si eres genuina con él, te dará una oportunidad. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede pedir. El final de la historia. 4 meses después, Javier se paró entre bastidores en la sala de conciertos del Manzanares, observando cómo se hacían los últimos preparativos para el evento de la noche. Lo que había comenzado como una pequeña recaudación de fondos para la educación musical juvenil se había convertido en algo mucho más grande, bajo su dirección. Una gala benéfica con jóvenes músicos prometedores de comunidades desfavorecidas, con todos los ingresos destinados a becas e instrumentos. Y la cabeza de cartel del evento era Laura, que finalmente subía al escenario profesionalmente, como había soñado con hacer desde que tenía 19 años. «¿Estás nerviosa?», le preguntó, acercándose a ella mientras revisaba su música por última vez. «Aterrorizada», admitió con una sonrisa que desmentía sus palabras, pero de la mejor manera posible. En los meses transcurridos desde que había comenzado la reconciliación de su familia, Javier había visto a Laura florecer. Había reducido sus horas de restaurante para centrarse en el puesto de consultora,
que se había convertido en un puesto de tiempo completo como directora creativa para la división de audio. Su experiencia musical había demostrado ser invaluable, ganándose el respeto de ingenieros y ejecutivos por igual. Pero más significativo fue el cambio en su confianza, la forma en que se comportaba ahora, ya no agobiada por el peso de la paternidad soltera y la lucha financiera. Se mantenía más erguida, se reía más libremente y se permitía soñar de nuevo con la carrera musical que una vez había abandonado. «Tengo algo para ti», dijo Javier, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «He estado llevando esto conmigo durante 13 años». Los ojos de Laura se abrieron de par en par cuando él la abrió para revelar un delicado anillo de platino con un pequeño zafiro perfecto. «¿Lo guardaste todo este tiempo?» «Lo compré la semana antes de irme a Cambridge», explicó. «Planeaba proponerte matrimonio cuando regresara para las vacaciones de Navidad». «Javier», comenzó Laura, con la voz ahogada por la emoción. «No te estoy preguntando todavía», aclaró rápidamente. «Sé que todavía estamos encontrando nuestro camino de regreso, pero quería que supieras que incluso entonces sabía que lo que teníamos valía la pena para construir una vida juntos. Todavía creo eso, Laura. Más que nunca». Ella tocó el anillo suavemente, con lágrimas en los ojos. «Guárdalo un poco más, por favor, pero no por mucho tiempo», susurró. Desde el auditorio llegó el sonido de la orquesta calentándose. El director de escena se acercó con un aviso de 5 minutos. «Mucha suerte», dijo Javier, apretando su mano. «Daniel y yo estaremos en la primera fila. Carmen también». Laura asintió, tomando una respiración profunda mientras se preparaba para subir al escenario. El futuro se extendía ante ellos, no perfecto, todavía complicado, pero lleno de posibilidades que una vez parecieron increíblemente perdidas. Y mientras el telón comenzaba a subir, Javier supo con absoluta certeza que la melodía que una vez los había unido continuaría sonando, más fuerte y más hermosa por haber sido interrumpida. El jardín de la nueva casa de Javier, una casa espaciosa pero sin pretensiones a medio camino entre su mundo corporativo y el barrio de Laura, floreció con el comienzo del verano. Flores, sillas blancas dispuestas en semicírculos íntimos, se enfrentaban a un arco tejido con hortensias azules y rosas blancas, debajo del cual se encontraba un cuarteto de cuerdas afinando sus instrumentos. Esta no era la lujosa boda de la alta sociedad que Carmen podría haber imaginado para su hijo. Pero mientras tomaba asiento en la primera fila, su expresión contenía una satisfacción genuina en lugar de resignación. A su lado se sentó Marco, que se había convertido en un aliado inesperado en la reconstrucción de puentes entre las generaciones. «¿Nervioso?», le preguntó a Javier, enderezando la corbata de su amigo mientras esperaban cerca de la casa. «No por casarme con Laura», respondió Javier honestamente. «Por el discurso que Daniel y yo preparamos, absolutamente aterrorizado». Daniel salió de la casa con un traje que combinaba con el de su padre, su cabello cuidadosamente peinado, aunque aún se resistía al control total. A los 13 años, ya era casi tan alto como Laura, creciendo con una velocidad adolescente. «Mamá está lista», anunció. «Elena está ayudando con los toques finales». La ceremonia comenzó con música tradicional, pero cuando Laura apareció en el sendero del jardín del brazo de Daniel, su escolta por su propia insistente petición, el cuarteto hizo la transición a la melodía que Javier había compuesto para ella hacía tantos años, ahora arreglada como una marcha nupcial. Los ojos de Laura se encontraron con los de Javier al otro lado del jardín. Una sonrisa privada pasó entre ellos
en esta declaración musical de su viaje. En lugar del intercambio convencional de votos, Javier y Laura habían elegido algo exclusivamente suyo. Después de las breves palabras del ministro, se giraron hacia el pequeño piano de cola que había sido colocado bajo un cerezo en flor. Juntos, se sentaron en el banco y sin hablar, comenzaron a tocar. La pieza que habían compuesto juntos durante el último año contó su historia a través de la música, comenzando con la melodía original de Javier, transformándose a través de variaciones que hablaban de separación y anhelo, introduciendo elementos discordantes que se resolvieron en algo más complejo y hermoso que el tema original. Sus dedos se movieron en perfecta sincronía, una conversación sin palabras que hizo llorar incluso a los invitados menos sentimentales. Mientras la pieza llegaba a su crescendo, Daniel se adelantó, levantando su guitarra para unirse a sus padres en el movimiento final. Sus 3 instrumentos, creando una armonía que una vez había parecido imposible. Cuando las notas finales se desvanecieron, el jardín permaneció en silencio por un momento, sin aliento, antes de estallar en aplausos. Más tarde, mientras el crepúsculo se instalaba sobre la recepción, Carmen se acercó a Laura, que estaba mirando a Javier y a Daniel absortos en la conversación con un joven estudiante de música que había recibido la primera beca Montalbán Jiménez. «Le has dado a mi hijo algo que yo nunca pude», dijo Carmen en voz baja. «Una familia construida sobre el amor en lugar de la obligación». Laura se giró, sorprendida por la inusual vulnerabilidad en la voz de su suegra. «Todos contribuimos a esta familia, Carmen. Incluso tú». Carmen levantó una ceja inquisitivamente. «Sin tu interferencia, podríamos habernos instalado en una vida cómoda, pero ordinaria», explicó Laura. «En cambio, todos nos vimos obligados a examinar lo que realmente importa, a luchar por ello, a perdonar. Eso ha creado algo más fuerte de lo que podríamos haber tenido de otra manera». Carmen consideró esta perspectiva, una que ofrecía redención sin excusar sus acciones. «Quizás tengas razón, aunque no recomendaría mis métodos a otros». Una pequeña sonrisa fantasma cruzó sus labios, un reconocimiento de su propio crecimiento. La noche se hizo más profunda. Los invitados comenzaron a irse. Daniel, agotado pero feliz, se sentó con su abuela, mostrándole su última composición en su tableta. Javier encontró a Laura de pie sola en el borde del jardín, mirando las estrellas que emergían en el cielo nocturno. «¿Estás teniendo dudas, señora Montalbán?», le preguntó, pasando un brazo alrededor de su cintura. «Ni una sola», respondió ella, apoyándose en él. «Aunque voy a mantener el Jiménez profesionalmente, me he esforzado demasiado en establecer mi reputación en la industria como para renunciar a ella ahora». «No lo querría de otra manera», le aseguró Javier. Se quedaron en un silencio cómodo, observando cómo las luciérnagas comenzaban a iluminar el jardín con su brillo intermitente. «Tuve una idea», dijo Javier finalmente. «La Fundación Montalbán se ha centrado en donaciones corporativas durante años. ¿Qué tal si redirigimos algunos de sus recursos hacia la educación musical? No solo becas, sino programas comunitarios como en el que nos conocimos». Los ojos de Laura se iluminaron. Programas que podrían llegar a niños que de otra manera nunca tendrían lecciones formales. «Exactamente. Podríamos comenzar aquí mismo en la ciudad, luego expandirnos a nivel nacional si tiene éxito». «Me encanta», dijo, y luego se rió de repente. «Escúchanos. En nuestra noche de bodas, planeando proyectos de trabajo». «No es trabajo», corrigió Javier, con la voz suave. «Propósito, algo que construimos juntos,
como la música que tocamos hoy. Desde el patio llegó el sonido de Daniel tocando su guitarra. Una suave improvisación alrededor de la melodía que había unido a sus padres y finalmente condujo a su existencia. «Hemos cerrado el círculo», observó Laura, «aunque el círculo es más grande ahora, con espacio para todos nosotros». Javier asintió, apretando su mano. El viaje desde esa primera noche en el restaurante El Zafiro, cuando una melodía olvidada había reavivado lo que el tiempo y el engaño no habían logrado extinguir, no había sido ni recto ni simple. Había habido dolor, confrontación, verdades difíciles y un perdón ganado con esfuerzo. Pero mientras se reunían con su hijo y su familia, extendida bajo el cielo estrellado, la melodía continuaba, más fuerte y más rica por haber soportado el silencio entre sus movimientos. Si te conmovió esta historia de cómo el destino unió a una familia, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con aquellos que aprecian el amor, la redención y las segundas oportunidades. Comenta abajo, ¿cuál fue el momento que más te conmovió en esta historia? ¿Y crees que la madre de Javier finalmente encontró la paz? Nos vemos en la próxima historia.